Son las 9 de la mañana del 2 de noviembre de 1998. Como todos los días, el transporte escolar conducido por Mario Ramírez se desplaza por la carretera General San Martín. Apenas a un par de kilómetros del cruce de Américo Vespucio con Independencia, el vehículo se detiene para recoger a una niña del sector. Es la rutina de siempre para el tío Mario, pero esa mañana sería diferente. En medio de las barrosas aguas del canal El Molino, flotaba la cabeza de un ser humano cercenada a la altura del cuello. La cabeza de un desconocido, cercenada a la altura del cuello y encontrada exactamente en este lugar del canal El Molino, provocó una verdadera conmoción en los habitantes de este sector, habitualmente tranquilo y apacible. Había una cabeza ahí, pero de primera pensé que era una cabeza de un muñeco, una cosa así. Después mirándola bien era una cabeza de una persona. Venga, acérquese, mire, y dijo, esa es una cabeza. Me dijo que hay ahí, dijo, es de una persona. Y yo le dije, sí, pues, es una cabeza. ¿Y hoy día usted a qué hora llegó acá? Llegué más o menos como a las 8:20. ¿Le hizo el comentario a alguien o alguien a usted se lo...? Solamente a la persona que... La cabeza estaba lleno de barro, de lodo. ¿La cabeza era reconocible por algún familiar de él, por ejemplo, en la condición que estaba? No, no era reconocible. ¿Está en la misma posición cuando usted? ¿O usted la tomó, la manipuló en el momento que la encontró? nada. Rescataba la cabeza. La cabeza que se encontró, ¿usted la vio? Nosotros no. No. Estaba de aquí, así para arriba nomás. Y ya estaba bien, tenía sangre. La policía ha rastreado intensamente el canal y sus alrededores. Y esas primeras pesquisas hacen pensar que se trataría de un hombre adulto, que probablemente fue asesinado de un balazo, ya que su cráneo presenta un orificio similar a los producidos por un proyectil. Sin embargo, aún subsisten varias preguntas claves. ¿Cuántos días estuvo en el agua? ¿Dónde fue arrojada exactamente la cabeza? ¿Quién es la víctima? ¿Y dónde está el resto de su cuerpo? Cerca de 80 efectivos policiales, incluyendo buzos tácticos, rastrearon metro a metro el canal El Molino y sus alrededores. Sin embargo, sus esfuerzos por encontrar el resto del cuerpo o algún indicio que permitiera identificar a la víctima fueron inútiles. La tarea fue trasladada hasta el servicio médico legal, donde los peritos forenses trabajaron intensamente para resolver las dudas. 8 días después,
entregaron sus conclusiones. Pese al avanzado estado de descomposición de la cabeza, el Servicio Médico Legal estableció finalmente que pertenecía a Jorge Lund Gutiérrez, un conocido narcotraficante vinculado a los sectores más altos de la sociedad santiaguina. También los peritajes ratificaron que la causa de muerte fue un balazo en el cráneo y que la cabeza fue cercenada con un instrumento de alta velocidad, presumiblemente una sierra eléctrica similar a las usadas en las carnicerías. Un papel decisivo en la identificación jugó el doctor Celso Gutiérrez, dentista personal de Lund, quien comparó las radiografías de su paciente con las piezas dentales de la víctima, llegando a una conclusión inequívoca: la cabeza pertenecía a Jorge Lund. Lund se encontraba desaparecido desde el 20 de octubre, es decir, casi 3 semanas. Su hermano gemelo, el doctor Carlos Lund, había interpuesto una denuncia por presunta desgracia en la comisaría de Carabineros de Vitacura. Por esos días, aún no se descubría la cabeza en el canal El Molino y la única pista sobre Jorge surgía el 29 de octubre a través de Horacio Boldaski, un ex detective marginado de la institución por sus vínculos con el tráfico de drogas y la posesión ilegal de armas. Bueno, en realidad esto no se trata de una visita de cortesía. Ustedes saben solamente que Lund está desaparecido. Yo sé dónde está su auto. Paradojalmente, el vehículo marca Daewoo se hallaba estacionado en la avenida Teniente Cruz, justo frente a la 26ª comisaría de Pudahuel. Los peritajes no detectaron huellas de violencia en el interior del automóvil. Al momento de su desaparición, Jorge Lund tenía 47 años. Considerado un hombre de extrema derecha, durante su juventud formó parte de los grupos de choque del movimiento Patria y Libertad. A comienzos de los 90, instaló una compraventa de autos usados de lujo. Kilometraje, ahí tiene, no sé, como 5.000 kilómetros. Nada. O sea, a usted le conviene, pero... Previamente, Lund formó junto al ex jefe operativo de la CNI, Álvaro Corbalán, la empresa de transporte Santa Bárbara, que al cabo de 2 años quebró estrepitosamente. Pero la noche era el ambiente donde Lund se movía con más comodidad. Hola, ¿cómo están? Hola. Apodado El Loco por su carácter fuerte y extrovertido, Lund era un conocido vendedor de drogas que se movía básicamente en los sectores altos de la ciudad. Sin embargo, a diferencia de muchos distribuidores, Lund era además un fuerte consumidor de cocaína. En esa época había forjado una estrecha relación con un narcotraficante de apellido González. Pero muy pronto su destino estaría marcado por la traición. El mismo González, con el que Lund solía drogarse y hacer negocios, no tuvo contemplaciones con él y lo delató ante la policía, dejando así sus operaciones totalmente al descubierto. ¿Estamos hablando? Este gallo debe estar moviendo 1 kilo por vez. Buen dato, González. Vamos a buscarlo entonces. Son las 4 de la tarde del día 5 de diciembre de 1995. Lund sale de su casa, acompañado de su pareja de la época, Brigitte Pérez, sin sospechar que sobre él se cernía un fulminante operativo de la Brigada Antinarcóticos de la región metropolitana.
¿Está ahí? Cuando la policía descubre el casi 1,5 kilos de cocaína en el interior de su casa en la comuna de Las Condes, Jorge Lund comienza a desmoronarse. Ya no es más el tipo altanero y seguro de sí mismo. Por el contrario, está humillado, derrotado y sorprendido. Y por su mente comienza a rondar obsesivamente una idea. Alguien lo ha traicionado. Ahora Jorge Lund tiene miedo. Sabe que las penas por tráfico de drogas son severas y además enfrenta un nutrido prontuario policial que incluye 15 órdenes de detención por giro doloso de cheques, una agresión a carabineros y un proceso en curso por infracción a la ley de control de armas. Sin duda, un oscuro historial que podría empeorar aún más su ya frágil situación. La detención fue a raíz aparente de la denuncia de terceras personas y en virtud de lo cual la policía concurre a ese domicilio y ahí detiene a Jorge y ahí también incautan una cierta cantidad de droga. ¿Y cuánta droga había en ese momento? No me acuerdo, pero era superior al 1,5 kilos, 2,5 kilos de droga en aquella oportunidad. Durante su permanencia en la cárcel, Lund entabla amistad con el ex detective Horacio Boldaski, quien en la época estaba preso por tráfico de drogas y posesión ilegal de armas. Si los ratis que me pescaron, fueron directamente hasta la caja fuerte. Venían dateados. Su mayor obsesión en ese momento era aprovechar los contactos de Boldaski para saber quién lo había traicionado. Que pudiera, compadre. Oye, tenés hijos, familia, un buen abogado. ¿Qué sacáis con echarte al compadre? Además, tú sabés que a mí en la institución no me pescan para nada. Menos mal al dato en Solón. Fueron 13 meses en la penitenciaría de Santiago, donde además conoció al ex informante de la Oficina de Seguridad, Humberto López Candia, quien estaba procesado por homicidio. Pese a su pasado como milista, López Candia también forjó amistad con un furibundo derechista como Lund. Corría 1996. Luego, ambos recuperaron su libertad. Hubo afecto entre ustedes. 6 años después, y apenas un par de semanas antes de volver a la cárcel, acusado del envío de una carta bomba a la Embajada de Estados Unidos, López Candia habló por primera vez para referirse a su relación con Lund. Se encontraba deprimido intensamente, lo confesó él en varias oportunidades al borde del suicidio, y junto a otras personas nos abocamos a sacarlo de ese estado depresivo. Pero se venía encima una serie de situaciones que eran anteriores: el suicidio de su primera mujer, el abandono de su segunda mujer, de sus esposas legítimas, digamos, que se lleva a sus hijos y lo deja en un estado muy caótico en lo personal, y el abandono de su tercera esposa, que se va con un delincuente, con un bandido, y también lo deja prácticamente en la ruina. Lund recuperó su libertad bajo fianza, en gran medida utilizando la misma moneda de cambio que lo había llevado a la cárcel, es decir, la ley de arrepentimiento eficaz. Así que... Tengo 2 automotoras listas. Jorge dio a entender, y yo lo solicité así al momento de contestar la acusación, una cierta cooperación eficaz en el sentido de denunciar quién podría ser el proveedor de esa droga. Él decía que había sido delatado, fundamentalmente eso, que había sido delatado por un compañero de él o por un amigo de él, no recuerdo su nombre, digamos, pero eso era lo que manifestaba, y que lo había asumido este tema como un negocio. Primero, aceptaba de que era un consumidor, y segundo, que lo había asumido como un buen negocio, que se le había presentado en un minuto donde él estaba arruinado producto de los negocios que había hecho con Álvaro Corbalán. O sea, él no negaba que estaba metido en el tráfico de drogas. No. Por lo menos frente a con quienes hablaba, no. Y respecto a su calidad de consumidor, ¿qué decía? Bueno, que nada, que consumía nomás, o que había consumido drogas, digamos. ¿Tú dirías que su relación con el narcotráfico era la de un narcotraficante grande o menor? Yo entiendo de que él cae relacionado con traficantes medianos, menores casi. ¿Cuántos estaban vendiendo por 1 kilo, 2 kilos de cocaína? No eran en volúmenes. Al salir de la cárcel bajo fianza,
Jorge Lund se encontraba solo y en una precaria situación económica. Como tantas veces, fue acogido por su hermano gemelo, el ginecólogo Carlos Lund. Jorge, son las 10. Nos vemos más ratito. Estás en tu casa. Chao. ¿Usted cree que él definitivamente estaba vinculado de todo tipo de tráfico de drogas? Sí. ¿Durante ese momento y antes también? Bueno, de momento que salió en libertad. En el caso de y Jorge, todo el mundo sabe que perfectamente que yo con respecto a la droga yo soy cero. O sea, yo le dije, Jorge, tú haces cualquier cosa con respecto a la droga, de la casa pues se va inmediatamente. Y eso lo tenía muy claro. Soy negro, estoy chato. Acá estoy quemado. Además que la condena va a salir igual. No, si yo tengo que ir a Araucarias. Una vez en libertad, Lund se reencontró con su amigo Humberto López Candia, a quien había conocido en la cárcel. Cuando nosotros empezamos a relacionarnos, a vernos en forma más seguida, yo le planteé como condición que estuviera lejos del tema de la droga y que si estaba en el tema me lo dijera abiertamente, porque yo no podía exponerme por mi situación a que él anduviera con droga en el auto y fuera detenido, porque obviamente me iba a involucrar y también obviamente nadie me iba a creer que yo no sabía. Entonces no podía permitirme eso y él lo aceptó, digamos. Puta negro, yo te quiero harto, pero si tratáis de salir y te pescan afuera va a ser peor. Según López Candia, en esos momentos Lund estaba profundamente asustado por el fallo judicial que podría condenarlo a lo menos a 5 años de cárcel. Quería desesperadamente salir del país y radicarse en Miami, donde tenía contactos para iniciar algunos negocios. Ir a Miami, nada más. ¿A Miami? ¿Qué va a ir a hacer a Miami? Mira, el Carlos me va a ayudar. Me va a pasar un billete para armar un negocio. No sé, transporte, construcción, no sé, algo. Y la cosa es llegar a México y de ahí cruzar. ¿Ah? No, si yo necesito empezar de nuevo. ¿Qué me queréis decir con eso? La movida para los dos, compadre. Tú entendí algo de administración. ¿Ah? Yo también entiendo algo. Bueno, y para hacer un negocio. Con mucha insistencia, o sea, ella me dice, yo me tengo que ir ya, ahora. Y me pide que lo ayude, que le consiga un pasaporte o que le consiga un documento para poder salir, por lo menos hasta Argentina y después llegar a México. En el último tiempo lo vi muy angustiado, ya lo vi muy ansioso por irse, muy preocupado. ¿Y esa angustia por qué nace, Humberto? No me la manifestó nunca abiertamente. Yo le pregunté a raíz de qué, si tenía algún tipo de amenaza, si está, no sé, o involucrado en algo más grave, que me lo contara, para ver si también si podía ayudarlo en algún aspecto. Y siempre manifestó que no y guardaba silencio al respecto. Me decía que no me preocupara, que eran cosas de él, que ya... pero que quería irse, cada vez fue mucho más insistente su obsesión por salir del país, digamos. Puntualmente el caso de López Candia, ¿qué le dice ese nombre? Yo lo vi 1 o 2 veces en mi casa. Nada más. Con los antecedentes de López Candia, ¿qué puedo decir yo? Pese a sus aprensiones sobre López Candia, el doctor Carlos Lund coincide con el ex agente en el diagnóstico sobre el deprimido estado anímico de su hermano Jorge. Jorge no tenía un peso. Él está en la casa, vivía conmigo. Incluso está planificando como en qué momento, porque se supone que nadie quiere ir preso, Jorge se quería ir, pues normal, y yo lo iba a ayudar. Es normal que yo no quería que mi hermano fuera preso. Creo que estaba efectivamente desvinculado al narcotráfico, por lo menos hasta el momento de su muerte. No sé si tendría planes de volver a esa actividad, pero a mí me parece que hay ciertos hechos bien claros en la vida de Jorge Lund que a uno lo hacen suponer que está desvinculado al narcotráfico. Y eso principalmente es que esta persona, desde que salió de la cárcel hasta el momento de su muerte, era una persona que carecía de bienes y prácticamente tenía que mendigar, digo mendigar entre comillas, pero tenía que mendigar entre sus familiares para poder mantenerse. En esos momentos de crisis y de abatimiento, ocurrió un hecho que aliviaría en parte las angustias de Jorge Lund. Acompañando casualmente a su hermano Carlos,
conoció a Alejandra Castillo, una hermosa joven de 22 años, quien se convertiría en su última relación estable. ¿Cómo conociste a Jorge? Por Carlos, porque Carlos pololeaba con una amiga mía. Y un día nos fueron a dejar al terminal y ahí Carlos andaba con Jorge. Y ahí empezamos a conversar. Al principio me cayó pésimo, pero después lo fui conociendo y era una persona súper simpática y... ¿Cómo lo definirías a él? ¿Cómo lo definiría? Como alegre, era muy buen papá y súper apegado a su familia. Sin embargo, los sobresaltos y los conflictos seguirían formando parte de la agitada vida de Lund. Juan Andrés Castel era un delincuente que le debía dinero. Lund lo presionaba constantemente para que le pagara, hasta que Castel no soportó más. Y 3 semanas antes de la muerte de Jorge, decidió enfrentarlo y poner fin al acoso. ¡Loco, imbécil! ¡Cállate! ¿Qué me venía a hacer callar, weón? Oye, me llamáis todos los días para que te pague una cagada de plata, compadre, weón. Me tenía hasta la coronilla, no te pienso pagar ni una, weón. Me tenía hinchar las pelotas, weón. Padre. Mira. Pero Lund no era un tipo al que se le pudiera intimidar fácilmente. Existe constancia que por problemas de dinero también habría sido objeto de una amenaza de muerte efectuada en la entrada de su casa, en que una persona, un conocido ladrón del barrio alto, dijo expresamente que le iba a quemar la casa y aparentemente también dijo que le iba a matar. Te fuiste. Imbécil, ya ande de imbécil. ¿Entremos? Sé que lo amenazó, pero no me acuerdo específicamente las cosas que dijo. Era por un cheque ¿cómo se llama? Por una plata que le debía a Jorge. Sé que le decía, huevón, me las vaya a pagar, cosas así, pero... Que se pueden interpretar de una u otra manera. Claro. Pero así, te voy a matar o no sé. No. El ex agente Humberto López Candia recuerda que a esas alturas la preocupación de Lund iba en aumento y que incluso en un viaje a Viña, pocos días antes de su muerte, estaba en un verdadero estado de agresividad y de paranoia. Y se muestra por el largo trecho muy silencioso, digamos. Incluso me llamó la atención que no contestara las llamadas. Él hablaba compulsivamente por celular. Tenía 2 celulares, hablaba mucho, no quería contestar. Solamente le contestaba a su hermano. Solamente habló con Carlos, digamos, por ejemplo. Y a su mujer, con su pareja, no quiso conversar o le pidió varias veces que lo dejara en paz, por ejemplo. Y ahí se mostraba agresivo en esos momentos. Manifestó en un momento incluso que en un momento determinado me cuenta, en el camino precisamente ese día, que qué podría pensar yo si él llega a su casa y encuentra a su pareja revisando su agenda y sacando números de teléfono y anotando nombres en un papel. Entonces me plantea que acaso yo podría llegar a pensar de que ella era una informante de investigaciones. Son las 2 de la tarde del 20 de octubre del año 98. Jorge almuerza junto a su pareja Alejandra Castillo y a su hermano gemelo Carlos. ¿Aló, Humberto? En ese momento ¿Qué pasa? recibe una llamada de Humberto López Candia. Ya. No, sí. Yo voy, ya. Donde siempre, Metro Alcántara. Luego de un breve y distendido diálogo, acordaron reunirse esa misma tarde. Chao. Carlos me iba a tener que prestar el auto hoy en la tarde. Tengo que llevar a la vieja a su consulta, después tengo un par de trámites que hacer, así. Nada, no importa, ya. ¿Cómo estaba él ese día? Tranquilo, completamente normal. Completamente normal, porque yo me hubiera dado cuenta si tenía algún tipo de preocupación, porque incluso queríamos salir en la noche, de salir a comer a alguna parte. ¿Sí? A propósito, estoy súper atrasado. Alejandra no conocía a López Candia, pero su nombre le inspiraba profunda desconfianza. ¿Quién es el Humberto? A mí él me da desconfianza. ¿Eres mi tía? Por las referencias que yo tenía de él cuando Jorge estaba vivo. ¿Cómo cuáles? Porque Jorge siempre se juntaba con él y yo le decía, pero ¿por qué no lo puedo con eso? ¿Por qué nunca lo llevaba a la casa cuando estaba yo?
Decía, no es una persona que tú puedas conocer. Lo que pasa es que tengo que acompañarlo un rato y fue un asunto no más de 2 horas. ¿Qué importancia tenía López Candia para Jorge? No sé, pero el último tiempo, el último mes más o menos, siempre se juntaba casi todos los días. ¿Y Jorge se refería en buenos términos a él? Sí, pero siempre como que era una persona que había que tenerle respeto. ¿Temor o respeto? Temor yo creo, porque siempre me decía que era una persona que siempre andaba armada, por ejemplo. Poco antes de las 3 de la tarde, la pareja salió desde la casa de Carlos en la comuna de Vitacura. Jorge dejaría a Alejandra en el hogar de sus padres y luego continuaría a su cita con Humberto López Candia. Aló, Humberto. Sí, Jorge. Sí, no quería decirte que voy a llegar como 10 o 15 minutos atrasado. Sí, es que voy a dejar a la Alejandra en la casa de sus viejos y me voy para allá. Ok, ya nos vemos allá. Ya, chao, chao. Ya, chao. Gracias. Ya, tú también sé que yo voy a estar con el Humberto. Y esto era como alrededor de las 3:30 de la tarde. Y me dice, yo voy y vuelvo, me dice. Como yo también tenía que hacer unos trámites súper cortos en la casa de mi papá, me dice, te paso a buscar como en 1 hora, 1 hora y media. Luego de dejar a su pareja Alejandra Castillo en el hogar de sus padres, aquí en la avenida Perú, comuna de Recoleta, Jorge Lund continuó su viaje. Su próximo destino era Pudahuel, y específicamente la casa de su amigo Humberto López Candia, el controvertido ex agente de la Oficina de Seguridad Nacional. Hasta ahí, todo parecía relativamente normal. Sin embargo, Alejandra Castillo estaba preocupada y sus temores comenzaron a acrecentarse luego del último llamado telefónico, donde Jorge le respondió seca y nerviosamente y le cortó el teléfono en forma abrupta. Y en ese transcurso, cuando me fue a dejar, pasaron como 20 minutos y me llama una amiga que quería, que le consiguiera un certificado médico con Carlos. Y yo le llamo y le digo a Jorge, ¿cómo se llama? Me llamó Maribel y dice que acaso le vaya a conseguir el certificado o no. Y me dice, dile que me llame en la noche. Y me cortó. Y esas fueron las últimas palabras de él, y a mí me extrañó porque nunca me cortaba tan abruptamente. ¿Tú le llamaste al celular? Al celular. Fue la última vez que hablaron. La última vez que escuchó la voz de ese hombre 24 años mayor que ella y que la había deslumbrado por su personalidad arrolladora y su estilo de vida, siempre al límite y lleno de emociones fuertes. Alejandra Castillo, pese a su juventud, intuía que ese día, definitivamente, algo andaba mal. Y después pasaron como 10 minutos y dije, lo voy a llamar, a lo mejor estaba ocupado, no sé, haciendo algo. Y resulta que nunca más me contestó. Los celulares estaban apagados. Quiero que sea conciso en cuanto a las preguntas que le vamos a realizar en estos momentos. El 27 de octubre, una semana después de la desaparición de Lund, la policía interrogó largamente a Humberto López Candia. El ex agente de la Oficina de Seguridad relató que efectivamente ambos estaban de acuerdo en reunirse para ir a visitar a un amigo común que se encontraba internado en una clínica de rehabilitación. La de don Jorge lo acompañaba. Las explicaciones de López Candia no parecieron convencer a la policía, ni tampoco a la jueza Eleonora Domínguez, que lo sometió a proceso por obstrucción a la justicia. ¿Qué pasa el día de la muerte de Jorge Lund? ¿Tú tienes contacto con él? Yo tengo contacto telefónico a mediodía, luego como a las, no recuerdo, a las 3 de la tarde puede haber sido. Teníamos que juntarnos en un lugar, él me llama para decirme que no, que él me va a pasar a buscar. Y no llegó, digamos, que no me pareció extraño tampoco, porque no era la primera vez que no llegaba. Entonces, hasta que alrededor de las 7 de la tarde empieza insistentemente a llamar a su pareja, Alejandra, para preguntar sobre su paradero. Don Víctor, usted le asombrará
También los detectives interrogaron exhaustivamente al carnicero Víctor Alvial, traficante de drogas y conocido de Lunt. ¿Por los medios de comunicación lo que sucedió con este caballero? Los policías sospechaban que la cabeza podía haber sido cercenada en la carnicería de su propiedad. Las dudas aumentaron cuando Alvial dijo no haber tenido contacto con Lunt en el último tiempo, sin saber que los detectives habían recuperado el teléfono de la víctima, donde figuraban muchas llamadas entre ambos, incluso el último día. ¿Que son un total de 60 llamadas en el transcurso de 3 semanas? Sí, lo que pasa es que, bueno, habían algunos contactos con él. ¿Algunos contactos? ¿60 llamadas en 3 semanas? Las contradicciones le costaron a Alvial un breve paso por la cárcel, pero posteriormente fue dejado en libertad por falta de méritos. ¿En base a qué? Él me entrega algunos productos. ¿Qué tipo de mercadería? Droga. ¿Qué tipo de droga? Cocaína. Durante sus primeras pesquisas, la policía incautó desde la casa de Jorge Lunt una agenda electrónica como esta, con información altamente sensible. En ella aparecían los nombres de varios personajes poderosos e influyentes de distintas actividades como el deporte y la política. En la agenda también figuraba el nombre y el número telefónico de la entonces ministra de la Corte de Apelaciones, Gloria Olivares, cuyo hijo, Gonzalo Rojas Olivares, aparecería posteriormente mencionado en la investigación por el asesinato de Lunt. ¿Qué vinculaba a una jueza tan influyente como Gloria Olivares y su hijo con un tipo como Lunt? Hasta los más avesados policías comenzaron a sentir incómodos escalofríos frente a las intrincadas conexiones y laberintos en los que se sumergía el caso de Jorge Lunt. Lo que sí sé es que existen bastantes vínculos y piezas que ligan al hijo de la señora Gloria Olivares con Jorge Lunt. ¿Efectivamente aparecía el hijo de la jueza mencionado en el proceso? Sí, efectivamente aparecía mencionado. Coincidencia o no, lo concreto es que la jueza Gloria Olivares sacó el expediente por la muerte de Lunt desde el 33 juzgado del crimen para llevárselo durante 5 días a su casa. Uno de los hechos que posteriormente desencadenaría en su remoción del Poder Judicial. Paradojalmente, su hijo Gonzalo Rojas habría señalado a la familia Lunt conocer a los asesinos de Jorge. Hablemos de Gonzalo Rojas. ¿Por qué usted dice que él anunció que sabía lo que pasaba? Porque fue gritando una vez a la casa, porque no lo quise recibir. ¿Qué le dijo exactamente? Me dijo, no, yo sé lo que pasó con Jorge. Entonces le dije, mira, a ti no te... O sea, yo no lo escuché otra gente que después me lo comunicaron. Porque yo le cerré la puerta, no quise saber de él. Lo que simplemente llamó la atención en su momento fue que una persona que tiene un cargo, o que tenía un cargo tan alto en la Corte de Apelaciones, interfiriera con un proceso que aparentemente no debiera tener ningún interés para ella. La pregunta que uno debe hacerse más bien es ¿qué interés podía haber tenido ella en el caso Lunt? Doña Gloria Olivares, lo dije en aquella oportunidad y lo vuelvo a reiterar, ahora el hijo de ella no tuvo absolutamente ninguna relación con lo que se está investigando en este momento acá. Absolutamente ninguna relación. ¿Qué lleva a la jueza Gloria Olivares, de larga trayectoria en el Poder Judicial, a retirar del 33 juzgado del crimen el expediente por el asesinato de Jorge Lunt? ¿Era parte de su legítimo interés como magistrada o solo tenía el afán de proteger a su hijo Gonzalo Rojas Olivares? Según el doctor Carlos Lunt, hermano de la víctima, existen antecedentes poderosos que probarían que el hijo de la jueza podría conocer a los autores del crimen o a las razones de este. Sin embargo, ese es un enigma que probablemente nunca se resuelva, ya que Gonzalo Rojas Olivares falleció sorpresivamente de un ataque al corazón cuando solo tenía 35 años y pocos días después que su madre fuera exonerada del Poder Judicial. Algunos sospechan que su muerte no fue por causas naturales y que Rojas Olivares, el hijo de la jueza, podría ser una víctima más de la mafia poderosa y oculta que asesinó a Jorge Lunt.
¿A usted le merece en duda la forma como muere el hijo de la jueza Olivares? Mucha duda, mucha duda. Y a toda persona que tenga más de dedos frente le merecen duda. ¿Por qué? Porque un tipo de 32, 33 años que le da un ataque al corazón, por el exceso de droga y por la presión que está viviendo, no. Que no venga. Entonces hay médicos culpables en la muerte de él, los que le recetaron la droga que estaba tomando. ¿No es cierto que...? ¿Y usted piensa que lo mataron? Yo creo que sí. ¿Por qué? ¿Sabía mucho? Mire, llegó un informe, sabía mucho. ¿De este caso de Jorge? Yo creo que sí. Bien delicado, ¿no? De repente desaparece Gonzalo y se termina completamente esa pista. O sea, ¿habrá sabido realmente? La exministra de la Corte de Apelaciones, Gloria Olivares, vive prácticamente recluida en este edificio de la comuna de Las Condes. La otrora poderosa jueza cayó en una profunda depresión luego de ser exonerada del Poder Judicial, crisis que se agravó con la sorpresiva muerte de su hijo Gonzalo. A través de una empleada de confianza, Gloria Olivares se negó terminantemente a conceder entrevistas. La mujer, que ofició de vocera y que no quiso revelar su identidad, señaló que esa posición solo podría variar con una oferta de dinero. Al plantearle que se trataba de un tema sensible y delicado, la mujer se retractó rápidamente, señalando que solo se trataba de una broma. La fatalidad parecía acechar a varias personas que de una u otra manera se habían relacionado con Lund. A la muerte del hijo de la jueza Olivares se agregó el violento final de Juan Andrés Castel, el delincuente que en un momento amenazó a Lund en su propio hogar. Los hechos ocurrieron así. 19 de diciembre del año 2000, Carabineros realiza un control rutinario de tránsito en la Ruta 68. Sorpresivamente, el vehículo conducido por el delincuente Juan Andrés Castel, conocido de Lund, se da a la fuga. Se inicia así una persecución con fuego cruzado que culmina a la altura de Curacaví. Al detenerse los vehículos, los carabineros reducen a los acompañantes del chofer y comprueban que Castel está herido de muerte. Producto de los disparos, el delincuente fallece en el mismo lugar. Presenta la cantidad de dudas en relación al caso, porque es una pista menos que se tiene. Nosotros tenemos que tener en consideración que en esta investigación han declarado una gran cantidad de delincuentes y de esas declaraciones un 95% de ellos es mentira. Las cosas que dicen, cambian sus declaraciones, declaran una cosa, después declaran otra, después son confrontados, se quedan callados. Dale, está muerto. Este señor Castel, que supuestamente lo había amenazado por alguna... No, Castel era un tipo que descansa en paz, ¿no es cierto? Castel era gritón, era loco. Nada más. ¿Y usted no duda de él básicamente por la dimensión del crimen de su hermano? Sí, no, lo de Jorge hay una organización. Hay más de 5 personas metidas. Hay un secuestro, hay un balazo, hay una desaparición de un cuerpo, le cortan la cabeza, se la cortan con una sierra eléctrica. O sea, hay una carnicería o un taller mecánico por medio. A mediados del año 2000, un detective concurre a la penitenciaría de Santiago para conversar con Mario Araya, un narcotraficante contagiado por el virus del SIDA y cuya casa está ubicada justo frente a donde apareció la cabeza de Lund en el canal El Molino. Moribundo, Araya decide hacer una última e impactante confesión sobre ese asesinato. Si bien Araya había declarado antes en el proceso, nunca había sido tan explícito en sus sospechas. Esta vez implicaba directamente en el crimen de Lund a otro narcotraficante, Patricio González. El gringo se metió al loco. Lund había conocido a Araya mientras estuvo preso. Allí se convirtieron en amigos y luego de salir en libertad,
Jorge continuó visitándolo y prestándole ayuda. Araya murió poco después en la cárcel, producto del SIDA. La directa acusación que formulara contra Patricio González se diluyó, ya que el sospechoso desapareció sin dejar ningún rastro. Se supone que actualmente se encuentra prófugo, fuera del país. Las hipótesis en torno al crimen de Jorge Lund son muchas. Sin embargo, las más sólidas y consistentes señalan que los asesinos estarían vinculados al narcotráfico y que habrían sido conocidos de la víctima, por lo que Lund habría actuado con absoluta confianza y sin oponer ningún tipo de resistencia. ¿Qué están haciendo por acá? No, andamos dando una vuelta. Mira las cosas ya como son. Oiga, compadre. Mira, ahí se ve saludando. Ahora, el hecho de que él lo hayan matado con un balazo por la espalda, la cabeza en este caso, ¿y a usted le dice algo? Sí, que lo tomó gente conocida, o un organismo oficial o alguien que lo conocía. Pero Jorge a Jorge no lo hubieran bajado sin nada más de un auto. Entonces lo engañaron y cuando llegan el auto le metieron un balazo. ¿Él físicamente era apto para defenderse? Se defendía muy bien. Entonces, tenía instrucciones en defensa personal. Lo concreto es que Lund murió de un balazo en el cráneo, disparado a quemarropa por un arma calibre 38, y que de acuerdo a los peritajes, su cabeza fue cercenada con un instrumento de alta velocidad. Presumiblemente, una sierra eléctrica, similar a las usadas en las carnicerías o en los talleres mecánicos. Algunos indicios que permiten pensar que esto pudiera haber sido realizado en una carnicería. Prácticamente se puede estarse con seguridad que fue una sierra, estas que son rotatorias, la típica que encontramos en una carnicería, estas profesionales para cortar carne. Según el abogado Óscar Núñez, quien patrocinó la querella presentada por los hijos de la víctima, los asesinos de Jorge Lund actuaron con extrema rapidez y frialdad. Nosotros calculamos que no han pasado más de 20 minutos después de que lo matan y después desde que se produce el faenamiento del cuerpo. Y de ahí pasaron aproximadamente unos 10 días en que fue encontrado, y por la acción del agua en el canal que se encontró, estos 10 días surtieron un efecto en el sentido de que la cabeza estaba en un estado de descomposición tremendo. Ahora, las personas que hicieron esto lo hicieron con conocimiento, y yo creo que tienen que haber sido unas 6 o 7 personas, ¿no? Menos no se puede. A mí me hace pensar de que efectivamente los conocía, porque un balazo puesto a muy poca distancia de la cabeza y con el ángulo de entrada que tenía esta bala, que era en la sutura parietal izquierda, eso es por sobre la oreja izquierda, da la impresión de que o bien lo pueden haber tenido maniatado y haberle disparado desde arriba, eso él había estado en una posición casi fetal, o bien, y es la tesis que nosotros hemos siempre sostenido, que él iba en un vehículo como acompañante y simplemente le disparó a una persona que se encontraba en el asiento posterior. Él podía haber sabido algo, o bien que iba a delatar a alguna persona, y por esa razón se puede haber eliminado este señor. ¿Este derechamente es un crimen vinculado al narcotráfico, Óscar? El narcotráfico en este caso viene a vincularse principalmente por la
organización que habría detrás de la muerte de Jorge Lund, y también porque uno no se la podría atribuir a ningún otro tipo de organizaciones que no sean las de narcotraficantes, y por el pasado que tuvo este señor en relación al narcotráfico, que un par de años atrás había tenido una condena y había participado en actividades ilícitas en relación al narcotráfico. Pese a que la identidad de la cabeza fue establecida a través de los peritajes dentales y mediante pruebas de ADN realizadas por el FBI, han circulado rumores que Jorge Lund estaría vivo y oculto en el extranjero. Hay gente que dice que está en Miami y que está vivo. No, esos son locos, son desfachatados. No, mi hermano está muerto, yo tuve la mala suerte, o sea, tuve que reconocer la cabeza de Jorge, y eran mis dientes, era mi macizo facial. O sea, no era Jorge. Yo sería el tipo más feliz que Jorge estuviera vivo, por sus hijos también. No, pues Jorge. 4 años después del crimen, no se ha podido establecer quiénes fueron los asesinos, ni dónde está el resto del cuerpo. Solo queda la sensación generalizada que los autores no fueron delincuentes comunes o inexpertos. Las personas que idearon este crimen son profesionales que se preocuparon de la planificación, se preocuparon de eliminar toda posible huella que se pudiera encontrar. Cuando uno ve un crimen de esas características, uno sabe que está en presencia de una especie de obra de arte. En ese sentido, es una obra de arte criminal, pero de gran calidad y ejecutada en precisión. Usted se refiere a manos negras, Carlos. ¿Dónde cree que están esas manos negras? No sé, hay algo muy extraño, algún poder organizado. Yo dudo de todo el mundo. La persona que mató a Jorge tiene poder suficiente como para haber detenido la investigación en algún momento preciso en que las cosas estaban por solucionarse, según palabras textuales de los investigadores. El ex agente Humberto López Candia tiene sus propias hipótesis. A su juicio, el crimen de Lund escapa a las conductas propias del narcotráfico. Yo creo que organizaciones criminales en el país que puedan tener esa capacidad no existen, digamos. No existen. ¿No? Para poder secuestrar a una persona y asesinarla de esa manera no es tampoco la cultura que existe acá. Acá a los traficantes o al delincuente o a quien sea, digamos, que se le pase una cuenta, se le dispara un tiro en la calle y punto. Digamos. Nada más, digamos, y ahí queda todo el tema. En realidad, la policía se ha enfrentado a un verdadero callejón sin salida y no ha podido conseguir pistas ni evidencias que le permitan aclarar el caso. Sin embargo, hay un hombre que asegura conocer toda la verdad. Se trata del ex detective Jesús Silva, escogido varias veces como el mejor policía del año y marginado de la institución por problemas psicológicos. Según Silva, recibió un dato de una informante que le aseguró que Lund había sido asesinado por un narcotraficante por presuntos problemas de celos. El ex detective asegura que se lo comunicó a la policía y que se montó un operativo de una supuesta transacción de drogas para detener al presunto criminal. Nosotros empezamos a planificar esto y para tal efecto mandamos a Isabel nosotros para que llamara y que lo llevara frente a la funeraria Carrasco, que queda en el sector Independencia, y Carrasco Hermanos. Y ahí nosotros teníamos montado un dispositivo para su detención. Según el ex detective Jesús Silva, la informante cumplió lo prometido y llegó con el sospechoso hasta el lugar acordado en la calle Independencia. Lo detuvimos acá, hubo disparos de parte de él, de parte de nosotros, y lo apañamos y salimos de acá por la otra cuadra de allá arriba en dirección a América. Recogiendo la versión de Silva, concurrimos hasta el sector señalado. Muchos no sabían nada del incidente. Sin embargo, un par de locatarios recordaban una balacera de esas características, pero pidieron no ser entrevistados. Lo trajimos a este lugar, exactamente acá, y en este lugar nos confesó su autoría en el homicidio de don Jorge Lund. De acuerdo al relato de Silva, llevaron al detenido hasta un sector de la carretera Panamericana Norte, donde lo interrogaron a bordo de un vehículo. ¿Qué dijo exactamente Jesús? Que lo había matado por problemas sentimentales.
nada más. Y le preguntamos dónde está parte del cuerpo, nos dijo que en un sector de Montenegro, pero Montenegro parece que, pero que él no sabía muy bien la parte, pero para eso teníamos que detener a un tipo que le decían Félix. Tu olfato policía te dice que esta supuesta confesión era algo más que celos. Sí, yo creo que sí. Yo creo que había otra cosa involucrada. ¿Cómo qué, por ejemplo? Droga. Sí, yo creo básicamente que eran drogas. ¿Pero no te parece raro que alguien por celos vaya a matar? Por supuesto. De esta manera a otra persona. Por celos una persona dispara y punto. Y una persona que esté un poco mal. Silva asegura que pese a la confesión, extrañamente el sospechoso quedó libre, sin que quedara registro de la diligencia. Según el ex detective Jesús Silva, el cuerpo de Jorge Lund fue enterrado en una parcela aquí en Montenegro, una pequeña localidad ubicada a unos 60 kilómetros al norte de Santiago. Tal vez en algún lugar de estos bucólicos y rurales paisajes se encuentre sepultada una verdad que ha permanecido oculta por más de 4 años. ¿Qué ocurrió? ¿Estamos en presencia de una mala investigación? ¿De un crimen perfecto? ¿O quizás de la acción de grupos organizados que hoy, aún en Chile, cuentan con los medios y con el poder para actuar y matar con total impunidad?